Hola chicos, hola, hola chicos, Hola, profe. ¿cómo están? Chicos, esta es una clase de consulta, ¿sí? O sea, ustedes tienen que consultar las dudas que tengan para el examen de mañana. Así que les pido que abran los micrófonos, si quieren abrir las cámaras, yo la abrí, así pueden sacarle provecho a la clase, ¿qué les parece? ¿Qué necesitan consultar? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué dificultades tienen? Los escucho. Profe, lo que a mí me costó entender fue lo de esto de presión y volumen del elemento Bien. químico. Espérame, Rocío, me pongo los auriculares porque no te escucho, ¿sí? Dame un Bien, ratito. Sí. ¿Hola? ¿Rocío? sí, profe, ¿se me escucha? Bien, le decía que me costó entender el tema que nos dio para el segundo parcial fue de presión y volumen. Bien. El tema de los gases, ¿sí? Claro. ¿Qué parte es la que te cuesta? Veamos, a ver, tratemos de... ¿Has podido leer un poco? Es que justamente para este parcial que pasó no llegué a leerlo, porque estaban leyendo los primeros que tampoco no entendía, y bueno, llegué a entender qué pasó en este segundo parcial. Ujú. Había la mayoría de presión y volumen, ¿viste? Bueno, el tema presión y volumen es un tema muy importante que es el comportamiento de los gases, ¿sí? Hay una ecuación que nos relaciona la presión, el volumen y la temperatura, que son las variables de estado, las relaciona en una ecuación única, ¿sí? De los gases ideales. Esa ecuación, a ver, vamos a compartir pantalla. Ahí ven la pantalla. Sí, profe. Vamos a buscar en plataforma para que trabajemos directamente con las diapositivas, ¿sí? Ahí ven. ¿Se ve la pantalla? ¿Ven la pantalla, chicos? Sí, profe, sí se ve.
Bueno, vamos a ver los estados de agregación de la materia. Bien, a ver, los estados de agregación de la materia, para empezar, vimos que son tres, o los más importantes, que es el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso. Acá estamos viendo estados sólidos, ¿sí? En las diapositivas empezamos con estado sólido. Quiero ponerlo acá, así. Que acá vamos a ver qué características tiene el estado sólido, ¿sí? Es decir, cómo se comportan las partículas en un estado sólido. En el estado sólido vemos, fíjense ahí el cubito de hielo, en donde los representa como muchas esferas muy pegaditas la una a la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el estado sólido las moléculas se encuentran así, se encuentran ordenadas, pegadas, por lo tanto tienen pocas posibilidades de moverse, prácticamente ninguna. ¿Por qué? Porque es un estado superestructurado. ¿Qué características tienen esos sólidos? Características tales como resistencia, flexibilidad, fragilidad, elasticidad. Todo eso está descrito acá y son, digamos, no es esto lo único que ustedes tienen que estudiar. Ustedes tienen que usar esto como un gran resumen para ir a buscar cosas a los libros, ¿sí? El estado líquido. Bueno, en el estado líquido tenemos unas moléculas ordenadas, pero más distantes, por lo tanto se pueden mover. También tenemos las características de los líquidos que ustedes tienen que leer y estudiar. Estado gaseoso. Fíjense en cómo acá en el estado gaseoso las moléculas no están ordenadas y quietas como en el estado sólido. Fíjense en el movimiento que tienen y hay mucho espacio libre entre una molécula y otra, ¿sí? Eso les permite, o sea, eso permite que las moléculas... Esperen un poquito, chicos, disculpen. Disculpen, chicos. Les decía que en el estado gaseoso, entonces las moléculas, fíjense, acá se representan en movimiento. Es muy importante esto porque esto tiene que ver con la teoría cinético-molecular de los gases, que es un punto del examen. Las moléculas tienen mucha energía en el estado gaseoso y se mueven y chocan con las paredes del recipiente que los contiene y entre ellas mismas. Esos choques son los que generan la presión, ¿sí? No tienen un volumen definido y el movimiento de esas moléculas depende, entre otras cosas, de la temperatura. Cuanto más temperatura le doy, más se mueven estas moléculas, ¿sí? Quiero que busquen y que lean de alguna bibliografía la teoría cinético-molecular de los gases, que acá en estas diapositivas está un poco resumido. Características que tienen los gases: expandirse y comprimirse. La expansión es cuando el volumen aumenta, ¿sí? Ese aumento de volumen se va a deber a la temperatura. Entonces, por eso es que está tan relacionada la temperatura con como variable de estado con el volumen y con la presión. También se puede comprimir, que se comprima significa que su volumen disminuye, ¿sí? Entonces, en los gases es muy notorio el efecto que tiene la presión, el volumen y la temperatura, y por eso es que se relacionan esos tres parámetros en una ecuación que se llama la ecuación de los gases ideales. Bueno, acá un poco los cambios de estado. Vamos directamente acá. Esta es la ecuación general de los gases, donde la P es la presión, el B es el volumen, N es el número de moles, R es una constante, es un número fijo, va a depender de las unidades en las que estemos trabajando, y T es la temperatura. Acá, R
que es la constante universal de los gases, va a determinar en qué unidades ustedes tienen que poner la presión, el volumen y la temperatura. Ya sabemos que esas variables de estado se pueden identificar, o sea, pueden estar expresadas en distintas unidades, porque hay varias unidades con las que podemos medir, de acuerdo al sistema adoptado, la presión. Por ejemplo, 101,3 kilopascales, 760 milímetros de mercurio, ¿sí? 14,1 PSI. Son distintas unidades, por eso es que yo les pedí que busquen una tabla que dé los cambios entre una unidad y otra, tabla de equivalencias de unidades, ¿sí? En este parcial que pasó, hemos trabajado mucho con la presión en atmósfera, la temperatura en Kelvin y el volumen en litros. Si adoptamos estas unidades, tengo que tener en cuenta que cuando ponga R con el valor de 0,082, lo estoy expresando en atmósferas por litros sobre Kelvin mol. En ese caso, yo voy a tener que usar la temperatura en Kelvin, el volumen en litros y la presión en atmósfera, ¿sí? Esa es una igualdad en donde tanto los números como las unidades tienen que ser coherentes. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Algo que hemos visto es el volumen en condiciones normales de temperatura y presión. ¿Sí? Esto es muy importante. El volumen de un mol de cualquier gas que esté en condiciones normales de temperatura y presión, tiene un volumen fijo y único en esas condiciones, que es de 22,4 litros. Ahora, ¿qué significa condiciones normales de temperatura y presión? ¿Vos sabés, Rocío? No, profe. Condiciones normales de temperatura y presión significa a la presión y a la temperatura normal, que se define temperatura normal como 0 grados centígrados, que lo tenemos acá. Acá tenemos, a ver, este cartelito lo vamos a sacar. Las variables de estado son la presión, el volumen y la temperatura, ¿sí? La temperatura mide el grado de movimiento de los átomos o de las moléculas, así también como el grado de calor que tiene esa muestra, ¿sí? Cuando medimos temperatura. La temperatura normal es de 0 grados centígrados, ¿sí? La temperatura se puede medir en grados centígrados, en grados Kelvin, en grados Fahrenheit también. En este caso yo les doy la equivalencia que tenemos entre los grados centígrados y los grados Kelvin. 0 grados centígrados es lo mismo que decir 273 grados Kelvin, ¿sí? Esa es la presión, la temperatura normal, ¿sí? Definimos como temperatura normal la temperatura de 0 grados centígrados. Y la presión normal es la presión de una atmósfera. Cuando yo digo una atmósfera de presión, estoy definiendo a una atmósfera de presión como la presión normal. Y también es equivalente a 760 milímetros de mercurio o a 101,3 kilopascales. Acá está en pascales, ¿sí? Si yo lo paso a kilopascales, es 101,3 kilopascales. Esa sería la presión atmosférica normal, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que un gas, para que ocupe un volumen de 22,4 litros, ese gas tiene que estar en un sistema donde la presión sea de una atmósfera y donde la temperatura sea de 0 grados centígrados, ¿sí? Si ese gas no está a una atmósfera y a 0 grados centígrados, no va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Por eso puedo decir que cualquier gas, todos los gases, a una atmósfera y a 0 grados centígrados, un mol, una cantidad de un mol,
ocupa un volumen de 22,4 litros. Eso es muy importante porque muchos problemas se hacen teniendo en cuenta esta definición. ¿Sí? A ver si lo tengo. Acá, volumen molar normal se llama. Es el volumen de un mol de cualquier gas ideal en condiciones normales de temperatura y presión. ¿Sí? También acá estamos, bueno, acá de nuevo ponemos la presión normal y temperatura normal y presiones parciales. Si yo en un recipiente cerrado tengo muchos gases, cada uno de esos gases distintos, por ejemplo, no sé, vapor de agua, amoníaco, cloro, son gases distintos, van a tener características, de acuerdo a ese gas, ¿sí? Diferentes. Entonces las moléculas del amoníaco se van a mover de una manera y las moléculas del cloro se van a mover de otra manera. Cada uno va a aportar una cierta presión en ese recipiente total. Entonces la presión de una mezcla de gases va a ser la sumatoria de todas las presiones parciales. Presión parcial significa la presión que ejerce cada uno de esos gases como si estuviera solo en el recipiente. ¿Sí? Entonces, una pregunta del examen fue si la sumatoria de las presiones parciales, perdón, si la presión parcial de un gas podía ser mayor a la presión total. No, porque la presión total es la sumatoria de cada una de las presiones parciales. ¿Sí? Profe, le hago una Después consulta. tenemos, sí, ¿Nos puede explicar el punto 8 y 9 del parcial? ¿qué dice el punto 8 y el punto 9? ¿Lo podés leer? Sí, dice el 8. El amoníaco se produce por por la reacción de hidrógeno y nitrógeno. Y ahí te da una fórmula. Ajá. N2, entre paréntesis gramo, más 3 hidrógeno 2, paréntesis gramo, y forma 2 nitrógeno, hidrógeno 3 y nada más. ¿La reacción de qué? Repetime, nitrógeno. Nitrógeno 2 más 3 hidrógeno 2, eso te da 2 nitrógeno, hidrógeno 3. Será amoníaco, NH3, porque no tengo el examen acá. Sí, profe. A ver. Ahí lo escribo en el chat. No, acá está. Te da, tenés la reacción del nitrógeno con el hidrógeno, ¿sí? No metal con hidrógeno, hidruros no metálicos, nomenclatura, primer parcial. No lo pudiste nombrar al amoníaco, ¿viste? Si bien el amoníaco acá escrito así, amoníaco es el nombre común, ¿sí? Esto es hidruro de nitrógeno, trihidruro de nitrógeno, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que identificar es qué nos está pidiendo. ¿Identificaste ya qué te pidió? Sí, dice, ¿cuántos moles de hidrógeno 2 se necesitan para reaccionar con un mol de nitrógeno 2? Bien, Esa es la primera consigna. ¿la entendiste? No, no, o sea, hice lo que pude en el parcial, pero no estaba bien. ¿Qué te dice a vos la reacción? La ecuación esa. ¿Qué te indica? Que un nitrógeno más 3 hidrógenos forman digamos, 2 nitrógeno, hidrógeno 3. Bueno, ese 2 nitrógeno, hidrógeno 3, acabo de decir cómo se llama. ¿Cómo se llama? Acabamos de verlo. Amoníaco, Bien. eh, Cuando vos me decís un nitrógeno con 3 hidrógenos, en realidad está mal, porque el nitrógeno ahí no hay un átomo de nitrógeno, hay una molécula de nitrógeno. Y el nitrógeno es una molécula diatómica, ¿sí?
Son 2 átomos de nitrógeno. ¿Mm? ¿De qué otra manera podíamos leer esa reacción, la combinación? ¿Se acuerdan? No, profe, no me acuerdo. ¿Qué son los moles? ¿Cuál era la definición de molécula gramo? ¿Sería el peso de los gramos de un elemento ¿De un elemento? o de una reacción? Pero en una reacción tenés muchos elementos, o por lo menos más de uno. Discúlpame un cachito. Rocío, ¿me escuchás? Sí, profe. ¿Entendiste lo de la ecuación de los gases? ¿Cómo? Si vos entendiste, vos me dijiste que tenías dudas con la presión y el volumen y la temperatura. Yo volví a explicar un poquito las diapositivas. Quería saber si lo pudiste entender. Claro, Si tenés, ya ahí entendí. Sí, si sí, sí. tenés alguna duda. No, era eso, o sea, estaba conectado con lo- los cambios de sólidos y era porque estaba conectado con el tema que no vio en el parcial. No, pero no tiene que ver con el cambio de sólido. Lo que pasa es que empezamos a ver todo el PowerPoint en donde habla, por un lado, del estado sólido, por otro lado del estado líquido y por otro lado del estado sólido para ver las características diferentes que tienen cada uno de los estados, ¿sí? Pero la ecuación de los gases no aplica para los sólidos, aplica solamente para compuestos que se encuentren en estado gaseoso, ¿sí? Ah, Por ya. ejemplo, en esta ecuación del ejercicio 8, Ujú. ahí tenemos identificada en esa reacción que el nitrógeno y el hidrógeno están en estado gaseoso, por eso está la G entre paréntesis. Y el producto de esa reacción también, ¿sí? Entonces, este es un problema en el que seguramente vas a tener que aplicar algunas de las ecuaciones o sea, la ecuación de los gases, ¿sí? Sí, Ahora hay que ver cómo vamos a aplicar esa ecuación de los gases. Acá tenemos la ley de Boyle, ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, que son distintas leyes que nos relacionan cómo cambia la presión con el volumen y la temperatura entre una condición 1 y una condición 2, ¿sí? ¿Qué significa condición 1 y condición 2? Que yo cambio las variables de estado, ¿sí? Puedo tener un gas inicialmente a 0 grados centígrados y a 2 atmósferas de presión, y la situación 2 es cambiar ese sistema, ¿sí? Cambiándole la temperatura, ¿sí? O la presión o el volumen. Entonces hay una relación que está acá, que me dice que P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. Eso significa que la relación de P por B sobre T para los mismos dos, para un mismo sistema, a una determinada P y T y B, es igual a P2 por B2 sobre T2. Es decir, que yo tengo un sistema al que le cambio esas variables, esas tres variables, o una de las tres, y van a haber consecuencias en las otras variables, ¿sí? Por eso hablamos de un sistema 1 y de un sistema, o sea, perdón, hablamos del mismo sistema en unas condiciones 1 y condiciones 2. Condición 1 es la condición de presión y temperatura inicial, y condición 2 es después de cambiar la presión, la temperatura o el volumen, cómo quedan esas variables, ¿sí? Pero ese mismo sistema que yo le haga un cambio de condiciones de presión, volumen y temperatura, mantiene esa igualdad. P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2, ¿sí? Ahora podemos trabajar a presión constante, entonces P1 va a ser igual a P2.
Y ahí tienen las 3 posibilidades, ¿sí? Acá sería temperatura constante, acá sería presión constante y acá sería volumen constante. Lean este PowerPoint. Por favor, lean y estudien ese PowerPoint. ¿Se entendió, Rocío? Sí, profe. Bueno, ahora estamos en el problema número 8. ¿Quién era el que me preguntó sobre este problema? ¿Quién preguntó? Yo, profe. ¿Tu nombre? Alejo Alejo. Martínez. Bien, Alejo, contame. Acá entonces yo lo que te pregunto es, tenemos una reacción química, Sí. ¿sí? ¿Qué tipo de reacción tengo ahí? ¿Se acuerdan que teníamos diferentes tipos de reacciones? Reacción de óxido-reducción, reacción de neutralización. ¿Qué tipo de reacción sería esta? No me lo acuerdo. Bueno, mañana es el parcial, ¿sí? Esta es una reacción de combinación. Se combina el nitrógeno con el hidrógeno para formar amoníaco, ¿sí? ¿Cuál es tu duda puntual? No, quiero saber cómo se hace, cómo se resuelve el problema. Eso nomás. Bueno, pero trata de resolverlo. A ver, Lo traté de resolver, pero no lo entendí. bueno, pero no entiendo qué es lo que no entendés. Para yo poder explicarte. ¿Entendés que es una reacción química? ¿Usted no lo podría resolver ahí en la pantalla, como para guiarme más o menos? Sí, yo te puedo resolver este, pero si mañana te cambia el problema, ¿vos vas a poder resolverlo? Pero ahí por lo menos me voy guiando. Lo que pasa es que no estudiaron. Entonces, no tenés una pregunta puntual, ¿viste? Clases de consulta uno se presenta a preguntar una duda, no a que uno vuelva a repetir la clase, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Vamos a ver. Vamos a tratar de... Profe, ¿Sí? ¿se escucha? Sí, te escucho. Profe, yo tenía una duda cuando usted había explicado que si el volumen aumentaba, ¿qué era lo que disminuía? Eso era lo que tenía en duda yo. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cecilia? Cecilia, sí, Cecilia Dinamarca. Bien. Ay, justo dejé de compartir. Vamos a compartir de nuevo. Ahora vemos, Alejo, lo tuyo, ¿sí? ¿Ahí ven, chicos? Sí, profe, se ve. Acá tenés la relación entre la presión, el volumen y la temperatura, ¿sí? Vos tenés que Sí, analizar, ¿sí? Eso se analiza, chicos, ¿sí? Si yo tengo una presión P1, no cambio la temperatura la mantengo constante. Y estoy analizando esta ecuación, P por B igual a P por B. Porque acá no figura la temperatura porque la temperatura es constante, entonces la temperatura de acá va a ser igual a esta y por eso se simplifica. ¿Qué pasa acá si yo aumento el volumen B2? ¿Sí? Yo estaría aumentando el volumen B1 y que el volumen final sea el doble de B1. ¿Qué le pasa? ¿Cuál va a ser el resultado de esa presión P2? Yo tengo una presión P1, un volumen B1 y B2 ahora es 2B1. Entonces vos lo que tenés que hacer es analizar cuál va a ser la nueva presión si vos duplicas el volumen final o el volumen B2. Por eso es final, porque tenés el estado 1 y el estado 2 es el final. Y eso es algo que ustedes tienen que analizar porque están viendo matemáticamente una fórmula, ¿sí? Entonces, si yo acá en lugar de poner B2 pongo 2B1, porque el volumen final es el doble del volumen inicial,
estaré diciendo que la presión P2 va a ser un medio de P1. Por lo tanto, si yo aumento el volumen final, esta presión tiene que disminuir, porque esto es una igualdad. P2 por B2 es igual a P1 por B1. Si yo aumento B2, para que la igualdad se mantenga, tiene que disminuir la presión. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ustedes tienen que analizar la ecuación matemática en cualquiera de los casos. En este caso, nada más que las variables son distintas. Acá tenemos un cociente. Entonces, para que esta igualdad se mantenga, si yo tengo P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, yo tengo que analizar, si yo aumento la presión P2, ¿qué le va a pasar a la temperatura T2? ¿Sí? O sea, yo tengo unas condiciones P1 y T1. P1, Matemáticamente, si la P1, la temperatura siempre era constante, ¿no, profe? En cualquiera de los casos. no, 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 no. Puede ser constante la temperatura, que sería este caso. Puede ser constante la presión, que sería este caso. La que es constante es la que no aparece. Que sea constante significa que la variable 1 es igual a la variable 2 y que la puedo simplificar. Constante no ha cambiado entre un sistema 1 y un sistema 2. Entonces, en los dos términos, esa variable es la misma y se simplifica. Dale, profe. ¿Entienden? Bueno, Sí. Alejo, estábamos entonces, ¿está claro con eso? No sé, Cecilia creo que me preguntó. Sí, profe, me quedó claro, Bien, gracias. bárbaro. Bueno, Alejo, entonces tenemos acá una reacción química, ¿sí? Sí, profe. Vamos a ver. Yo te preguntaba qué era la molécula gramo. Nosotros cuando vimos muchas definiciones al comienzo de lo que sería la segunda parte, hablamos del peso de la molécula, ¿se acuerdan? Hablamos de ese peso relativo. Y fueron saliendo un montón de conceptos hasta que pudimos definir el concepto de mol. Mol es el peso de una molécula expresado en gramos. De una molécula. Un mol es el peso expresado en gramos de una molécula. Entonces, esa reacción química que vos tenés ahí te está indicando, primero tenemos que ver si está igualada, ¿verdad? Lo primero que tengo que ver en una reacción química es si está igualada. ¿Entendés lo que es que esté igualada? Sí, profe, está igualada la Perfecto. ecuación. Muy bien, muy bien. Entonces, como está igualada, yo puedo decir que un mol de nitrógeno se combina con ¿cuántos moles de hidrógeno? Con 3, Perfecto. ¿Y cuántos moles de amoníaco produce? 2 moles. Perfecto. Bueno, eso ya es un montón, ¿sí? Que se pueda entender eso es un montón, ¿sí? Si yo entiendo lo que pasa en la reacción, tengo que poder desarrollar el problema, porque después todo es regla de 3 simple, ¿sí? Lo importante es interpretar a la reacción. ¿Qué me dice la pregunta número 1? O sea, la A. Dice, ¿cuántos moles de hidrógeno 2 se necesitan para reaccionar con un mol de nitrógeno 2? Bien, ¿cuántos? Esa respuesta está en la reacción química. Profe, yo lo que se me complica es cómo plantear la regla de 3 simple. Pero es que acá no la tenés, o sea, vos lo que tenés que hacer es interpretar primero. Antes de plantear una regla de 3 tenés que interpretar lo que te está diciendo el problema. Volvela a leer a la reacción química. ¿Qué dice esa reacción química? Yo lo dije recién. Yo te pregunté, ¿cuántos moles de nitrógeno?
Puede ser que reaccionan. sean 1,5 moles. No, no. Alejo, mira la reacción. ¿La estás mirando? Sí, profe, la estoy viendo. Bien, perfecto. Léela. ¿Qué te dice esa reacción? Léela. ¿Qué dice? Yo recién te pregunté cuántos moles de nitrógeno reaccionan. Un nitrógeno y 3 hidrógenos, dice. Bueno, un mol de nitrógeno, porque recordemos que el mol era la abreviación de molécula gramo. Yo puedo trabajar con moles, puedo trabajar con gramos, puedo trabajar en distintas maneras de expresar cantidad de materia, ¿sí? Esa reacción te dice que un mol de nitrógeno se combina con 3 moles de hidrógeno y producen 2 moles de amoníaco. Eso es leer una reacción. Y la puedo leer así porque sé que está igualada. Yo sé que eso sí o sí me dice un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno y producen 2 moles de amoníaco, ¿sí? ¿Está claro eso? ¿Alejo? ¿Alejo? ¿Lo podés ver? ¿Alejo? Sí, profe. Sí, ahí lo vi. Bien, ahora fíjate, la pregunta A dice, ¿cuántos moles de hidrógeno se necesitan para reaccionar con un mol de nitrógeno? Sí, ahí te lo dice. 3. 3 Perfecto, hidrógeno. 3. Sí. Un mol de hidrógeno, perdón, a ver, ¿cuántos moles de hidrógeno se necesitan para reaccionar con un mol de nitrógeno? La reacción misma igualada sí está haciendo la relación de un mol de nitrógeno necesita 3 moles de hidrógeno. Sí, bien. ¿Está? ¿Ahora lo ves? Sí, ahí lo vi. Bien, perfecto. Esa es la base de tu regla de 3. No estoy pudiendo compartir acá. A ver si puedo. Porque lo que quiero es mostrarles cómo van a plantear esa regla de 3. Fíjate acá. No, acá no. Quiero poder escribir, chicos. A ver cómo era, me olvidé. Total, ustedes están viendo todo, ¿no? Lo que yo haga, ustedes ven, ¿sí? Sí, profe. Bien. Vamos a abrir un Word y escribirlo ahí. Tenemos nitrógeno más 3 hidrógenos me da 2 de amoníaco. ¿Sí? Acuérdense que ese número grande es un subíndice. Sí. Importante. Vamos a poner 1. Subíndice que me indica la cantidad de átomos de ese elemento, ¿sí? Bien. Esta reacción acá, como vos bien lo dijiste, dice que un mol de nitrógeno
se combina con 3 mol de hidrógeno, moles, ¿no? Pero bueno, y da 2 moles de amoníaco. Esa va a ser la base de tu regla de 3 simple, ¿sí? Porque vos vas a comparar ahora en el punto B, te pregunta, ¿cuántos moles de nitrógeno, o sea, cuánto de esto, ¿están viendo el cursor ahí? Sí, profe, sí, sí. ¿Cuánto de nitrógeno reaccionan si se producen acá 0,6 moles de amoníaco? Entonces, yo sé que un mol de nitrógeno, reacciona y produce 2 de amoníaco. Nunca se olviden de poner moles o si corresponde gramos, lo que corresponda, la unidad, ¿sí? ¿Eso lo entiendes? ¿Sí? ¿Entendés esto? Que Sí, sale de sí, la reacción. sí. Bueno, pero ahora yo lo que quiero es saber qué cantidad de nitrógeno tengo que hacer reaccionar para obtener qué cosa. Yo quiero saber cuánto de esto. 0,60 moles. Perfecto. ¿Ya lo vas pensando? Sí, Bien. Eso es lo importante de los razones. Eso significa razonar, ¿sí? Yo quiero obtener 0,6 moles de amoníaco. ¿Cuánto de esto? Y X. ¿A qué va a ser igual X? entonces es a 0,6 por 1 dividido 2. Perfecto. Siempre que hagan una regla de 3, pongan de qué elemento se trata, porque van a empezar a simplificar y el resultado te tiene que dar coherente con lo que vos estás planteando. ¿Sí? ¿Está? Por eso es que vas a poner 0,6 moles de amoníaco. Bueno, ahí no me va a entrar. Lo vamos a escribir abajo el X, ¿sí? Acá abajo lo vamos a escribir. X igual 0,6 moles de amoníaco por 1 mol de qué? De nitrógeno. Dividido, Dividido 2 moles de amoníaco. perfecto, de NH3. Entonces, fíjate, tengo en el numerador moles de amoníaco, en el denominador moles de amoníaco. ¿Qué puedo hacer? Simplificar, ¿verdad? Sí, sí. Simplifico los moles de amoníaco, simplifico los moles de amoníaco del numerador con el denominador. ¿Y el resultado en qué me queda? En nitrógeno. 0,6. Acá puse 2 veces 0,6. Es una sola vez. 0,06 por 1 dividido en 2. O sea, el resultado, ¿qué número va a ser? 0,3. Moles de qué? De nitrógeno. Perfecto. Perfecto. Eso es razonar, Alejo. ¿Sí? Sí, ¿Está? sí. No es lo Sí, mismo profe. que vos llegues y me digas, hacelo para que yo lo entienda, a que vos puedas leerlo, interpretarlo y acá lo razonaste vos. Yo te ayudé a que vos lo razones. ¿Sí? De esa manera Sí, es que sí. se estudia. Bueno, veamos el Buenísimo. C. Ahora el C te El- pregunta cuántos moles de amoníaco se producen cuando reacciona 1,4 moles de hidrógeno. Entonces, ¿cómo lo vas a plantear? Ahora lo que yo quiero es conocer esto, eh, ¿sí? Ahora sí, queremos conocer la cantidad de amoníaco cuando lo que va a reaccionar son 1,4 moles de hidrógeno. hidrógeno. Ahora tengo esta
la relación entre estas dos. Y acá vas a tener que abrir los ojos. ¿Por qué? Porque ahora vas a tener que 3 moles de hidrógeno producen 2 moles de amoníaco. ¿Sí? Entonces 1,4 de amoníaco es lo que vos vas a querer saber cuánto de hidrógeno necesitan. ¿Sí? Sí, ¿Lo profe. entendés? Sí, Bueno, sí, te quedaría 1,4 por 3 dividido 2, digamos. bien, bien. Bueno, y el otro problema que me preguntaste era ¿cuál? El El 9. 9. A ver, léelo si podés. El cobre reacciona con el ácido carbónico según la reacción. Bien, y Y tenemos una reacción. sí, ¿Cómo se lee esa reacción? eh, H2CO3, nomenclatura de ácido. más, Bueno, pero sí, no, o sea, nomenclatura de ácido. Ácido carbónico. sí, más, creo que era cobre. Bien, pero léela como corresponde. A ver, ¿cómo se lee esa reacción? ¿2 moles de ácido carbónico Bien, bien. Más, más cobre, creo que es? perfecto. ¿Qué te produce? Te produce CO, que no, carbono y Monóxido de carbono. oxígeno, monóxido de Monóxido de carbono. carbono. Nomenclatura, primer parcial. ¿Aprobaste el primer parcial o rendí el integral? No, no, lo aprobé. ¿Aprobaste? Sí, profe. Entonces, ¿qué? ¿Te lo desapruebo? Ajá, seguí leyéndola. Y 2 moles de H2O, que sería agua. ¿Cuál es? Agua. Bien, entonces 2 moles de ácido carbónico reacciona con 1 mol de cobre y te produce 1 mol de monóxido de carbono más 1 mol de carbonato de cobre más 2 moles de agua. Esa sería la manera de leerlo. Pero nos olvidamos de un error muy importante. ¿Qué tengo que ¿Cuál, hacer profe? antes de decir si esa reacción está bien o no? Yo acá estoy dando por hecho que la reacción da eso que dije, pero ¿qué tengo que ver antes? Si la reacción está Tengo, igualada. claro, tengo que balancearla. Bien. Ese chequeo lo tienen que hacer ustedes siempre, ¿sí? Porque como de la reacción sale la regla de 3 simple, si la reacción está mal balanceada, la regla de 3 simple va a estar mal. O sea que gran parte del desarrollo del problema es saber si la ecuación está balanceada. ¿Sí? Sí, esa sí está balanceada. Bien. ¿Qué nos pregunta qué dato nos da el problema? Dice, si se tiene 3 gramos de cobre y 21,5 gramos ahí le digo Lo de acabas ácido de... carbónico, Y 3 gramos de calcular, cobre. Bueno, fíjate claro. que en el ejercicio anterior la cantidad de moléculas estaba indicada en moles. Y acá la cantidad de cada producto reactivo en qué está En expresada. gramos. Bien. ¿Qué me pide el problema? O sea, yo tengo esta reacción que como está igualada, puedo decir que 2 moléculas de ácido carbónico se combinan con una molécula de cobre y me da una molécula de ácido carbónico, 2 moléculas de agua y una molécula de monóxido, ¿sí? Moles, perdón, no molécula, moles. Ahora, ¿a qué equivalen 2 moles, 1 mol? ¿A qué equivale? Cuando hablo de moles,
¿A qué hago referencia? Lo dijimos cuando vimos el problema Al anterior. peso molecular, ¿De qué? ¿De quién? del El peso molecular. elemento ¿Del elemento? ¿A qué le llamas elemento? o a la combinación de elementos. Pero cuando yo hable de un peso molecular, digamos, yo acá estoy dándote el dato 21,5 gramos de ácido carbónico. Vos tenés que identificar en la reacción las cantidades en las que cada uno de los reactivos se combina para producir una cantidad determinada de producto. No es todo vale todo, ¿sí? Esa reacción a vos te está diciendo 2 moles de ácido carbónico reacciona con 1 mol de cobre. No te está diciendo 3 moles de todo. ¿Entendés la diferencia? Identificamos los productos. Cuando hablamos de elemento es, por ejemplo, el oxígeno solo acá. Este es un elemento. Este ácido carbónico está formado por 3 elementos: el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. Pero cuando hablo de todo el compuesto, estoy hablando de compuesto, estoy hablando de molécula, ¿sí? El peso molecular hace referencia al peso molecular de toda la molécula. Recordemos que mol es la abreviación de molécula gramo. ¿Está? Y la molécula gramo es el peso molecular de la molécula expresado en gramos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo tengo que sacar el peso molecular de toda esta molécula y fijarme cuántos pesos moleculares reaccionan con un peso molecular de cobre. ¿Se entiende, chicos? Acá Sí, profe. ya no puedo plantear acá 2 moles de ácido carbónico produce 1 mol de cobre. ¿Por qué? Porque yo acá no voy a poder venir a poner 21,5 y hacer una regla de 3, porque esto está en gramos y esto está en moles, ¿sí? Entonces, a la regla de 3 la tengo que trabajar en gramos. Por eso es que tengo que decir cuánto pesan 2 moles de ácido carbónico. Y ahí es donde tengo que sacar el peso molecular de esta molécula. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso sí lo sé. Entonces, ¿cuánto pesa el ácido carbónico? El peso molecular de toda la molécula es igual a. Vamos a hacer el A2 de una molécula. Después vamos a multiplicar por la cantidad de moléculas que tengamos. Pero vamos a ver el de bueno, una molécula. A 2 por 1, 2 la cantidad de átomos de hidrógeno. 1 el peso del átomo de hidrógeno. Más el carbono, que tengo 1, 12 entonces 12 por 1, y más, más 16 por 3. mira, estoy O, poniendo por, no más. Hay que corregir eso. No sé por qué, bueno, es más acá. No, perdón, está bien. 2 por 1 más 12 por 1 más más 3 3 por 16. por 16. Perfecto. Entonces tengo 2 por 12, 2 más 12, 14. Y 14 más 48, ¿cuánto es? 62, ¿puede ser? 62 gramos Sí, es lo que de pesa una molécula. Una. Pero ¿cuántas moléculas reaccionan acá? 2. Entonces, 124 forma 36 gramos de agua, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, esto para que vos identifiques en qué unidades estás trabajando la cantidad de átomos o de moléculas, ¿sí?
en gramos, en moles. Cada problema, de acuerdo a lo que pide, va a tener su impronta, ¿entendés? Entonces, por eso es importante razonar para poder después hacer los cálculos, ¿sí? Sí. Bueno, el problema me dice, ¿cuál es el reactivo que está en exceso y en qué cantidad? ¿Cómo vamos a calcular el reactivo que esté en exceso? ¿Qué era un reactivo en exceso y qué era un reactivo limitante? El exceso era el que sobraba, digamos. Perfecto. El otro va a ser el Y, limitante. Bueno, claro. acá, ¿cómo voy a saber yo si me va a sobrar ácido carbónico o me va a sobrar cobre? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Quién va a ser la guía para los cálculos? La El reacción química. producto. La Ah, reacción química, ¿sí? Vos acá vas a trabajar con el producto que vos quieras. Esta reacción está igualada. Una vez que está igualada, vos sabés que en esta reacción 2 moléculas de ácido carbónico producen 2 moléculas de agua y que un átomo de cobre produce 2 moléculas de agua, ¿sí? entonces, Entonces, profe, si quiero sacar el reactivo limitante o el exceso, ¿puedo trabajar con cualquiera de los otros del con producto, digamos? cualquiera de esos productos, ¿sí? ¿Por qué? Para, Porque este problema te lo permite porque vos solamente tenés los datos de los reactivos y como esta reacción está igualada, cuando vos hagas la relación entre la cantidad de esto que produce la cantidad de cualquiera de estos productos, la cantidad, esa relación para hacer la regla de 3 simple no va a cambiar. 2 joya, joya, moléculas joya. de ácido carbónico produce una molécula de monóxido, pero también produce 2 moléculas de agua. Entonces vos podés plantear en este caso, porque el problema no te aclara con quién hacer el cálculo, el problema te está pidiendo y Claro. te está hablando de reactivo limitante, no de producto. Ahora sí vas a necesitar el producto. O también podés decir que 2 pesos moleculares de ácido carbónico se combinan con un peso de cobre y plantear la regla de 3 entre el ácido carbónico y el cobre. ¿Cuánto pesa el cobre? El cobre pesa 63,54. Bien, una molécula de ácido carbónico pesaba 62. Las dos van a pesar 124, ¿verdad? 124 de ácido carbónico necesita 63 gramos de cobre, ¿sí? Si Sí. yo tengo 21,5 de ácido carbónico, ¿cuánto necesito de cobre? Ahí está. ¿Cuánto? A ver, calculalo. Ahí lo calculo. Acá es importante. Gramos de H12O3. Ahí está, profe. Se necesitan 10,9 o 11 cobre Bueno, entonces esto, para que reaccionen con, o sea, con 21,5 bueno, de ácido ¿tenemos carbónico. 11 gramos de cobre? Sí. No, tenés ¿Cómo? 3. Ah, 3. Sí, sí, sí. ¿Quién es el reactivo que está en exceso? Vos vas a poner en el frasquito 21,5 gramos de ácido carbónico con 3 gramos de cobre. ¿Quién se Sí, va a acabar antes? el cobre.
¿Por qué? Porque por estequiometría vos necesitas 124 de ácido carbónico, cada 124 necesitas 63 de cobre. Sí. Entonces, cuando pongas 21,5 de ácido clorhídrico, vas a necesitar 11 de cobre. ¿Los tenés a esos 11 gramos de cobre? No No, lo tengo. se te van a acabar. Cuando los 3 gramos de cobre se acaban, la reacción se termina. Sí, Pero no va a reaccionar todo el ácido carbónico porque no tiene más cobre para reaccionar. claro. Entonces te va a sobrar ácido carbónico. Sí, entonces el limitante el cobre y el exceso el El ácido ácido. carbónico. Ahora, ¿cuánto te sobra? ¿Cómo vas a calcular cuánto te sobra? ¿A una resta? No. ¿Una resta de qué? De los 21,5 menos 3, digamos. 21,5 son los Eh, gramos de á- ácido carbónico. Vos ácido carbónico le vas a restar al menos... ácido carbónico los gramos de cobre que se consuman. ¿Vas a restar gato con perro? No. Lo que vos tenés que saber es con estos 3 gramos de cobre, ahora la relación va a ser al revés. Ahora vos vas a tener que calcular para que reaccionen 3 gramos de cobre que vos sabés que sí van a reaccionar totalmente, ¿cuánto necesitas de ácido carbónico? Entonces ahí vas a tener la cantidad de ácido carbónico que has reaccionado o que no has reaccionado. Vos sí vas a saber que los 3 gramos de cobre sí han reaccionado, porque era el reactivo limitante. Esos 3 gramos se van a acabar, Sí, pero se van a acabar y cuando se acaben, ¿cuánto de esto va a quedar? Entonces vos decís que 124 gramos de ácido carbónico reaccionan con 63 gramos de cobre. Ahora, 3 gramos de cobre necesitan X gramos de ácido carbónico. ¿Qué significan esos X gramos de ácido carbónico? Los ácidos carbónicos que sí has reaccionado. claro. Entonces ahí te pregunto, ¿cuántos no han reaccionado? ¿Cómo calculas cuántos no han reaccionado? Hago 3 por 124, o sea, 3 cobre. ¿Cobre era? Sí. Por 124 ácidos carbónicos dividido 63 gramos de cobre. ¿Y qué te da eso? ¿Gramos de qué? Me da, gramos de ácido carbónico. Bien, y ahora yo te Eh, pregunto, ¿cuánto de ácido carbónico me sobra? 5,9 o 6 ¿Qué es 5, gramos. el resultado? Gramos de... No, pero el resultado de qué? ¿De dónde sacas ese 5,9? Está ahí de la regla de 3 simple. Pero esa regla de 3 simples son los gramos de ácido carbónico que no han reaccionado. No, lo que reaccionan son. Ah, yo quiero saber lo que no reaccionó. Lo que no reaccionó va a ser 21,5 menos los 6, esos que vos calculaste. 21,5 es lo que vos tenés. Y 6 es lo Claro. que sí va a reaccionar, porque cuando se consuman 6 gramos de ácido carbónico, se van a consumir 3 gramos de cobre. El resto de ácido carbónico no va a tener cobre para reaccionar, entonces no va a reaccionar. ¿Se entiende? Ah, bueno. Sí. Entonces resto los 6 que sí reaccionan con los 21,5, digamos.
los gramos de Sí, pero no quiero ácido que te lo carbónico. acuerdes como una regla. O sea, yo quiero que vos No, no, razones no. lo que está pasando. Si vos Sí, sí. razonás lo que está pasando, yo mañana te cambio el enunciado y vos ya vas a saber razonar y vas a poder entender cualquier tipo de problema de esta temática, ¿entendés? Vos lo que tenés que identificar es qué dato te da la reacción química, qué dato te da el problema, qué dato te está preguntando el problema. ¿Sí? Entender lo que la reacción química te dice es fundamental. ¿Otras preguntas? ¿Más preguntas, chicos? Está muy bien, Alejo, ¿eh? Alejo, ¿te fuiste? Hola. Estaba hablando sola. Hola. Chicos. Hola. Profe, se me apagó la compu. Pero no escucho a nadie, no sé si se escucha mi... ¿Hola? No sé. Hola, profe. Sí, ¿se escuchó lo que estaba explicando recién? Sí, Sí, se profe, escuchó. se me había apagado la compu a mí, así que me Ah, conecté del cel. ¿entendiste, Alejo? Sí, profe, sí, lo entendí Sí. eso. Trabajaste muy bien, ¿viste? Esa es la forma de razonar el problema. ¿Otras dudas? Y los Josué, otros dos puntos, ¿cuáles? ese que dice, o bueno, ahora tengo el celo, pero ahí se lo digo. Número de moles de monóxido que se desprenden. Sí, es. ¿Con qué vas a calcular los moles que se desprenden? ¿Con el cobre o con el ácido carbónico? Con cualquiera de los dos. No, en este caso no sería con cualquiera de los dos. O a menos, a ver, ¿con cuántos gramos de ácido carbónico vas a calcular? ¿Cuántos son los gramos de ácido carbónico que sí han reaccionado? Con 6. Bien, bien, ahí está. Si vos calculás cuántos moles de monóxido se producen con los gramos que efectivamente reaccionan de ácido carbónico, está perfecto. Bien, bien. Si no, podrías usar los 3 gramos de cobre, que es el reactivo limitante. En general te conviene usar el reactivo limitante. ¿Sabes por qué? Porque el ¿Por qué? reactivo limitante en este caso lo calculaste. Si vos hiciste mal el cálculo, vas a hacer la segunda pregunta también la vas a hacer mal, porque vas a arrastrar ese error. En cambio, los 3 gramos es lo que vos sabés, es un dato del problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Y te pregunta también la masa de carbonato de cobre que se forma. Carbonato de cobre es un producto, es el producto de la reacción. ¿Cuánto de carbonato de cobre se forma? De nuevo, ¿con qué lo vas a calcular? ¿Con el ácido carbónico o con el cobre? Cuando te dice masa significa gramos, ¿no? ¿Con el cobre? Y sí, porque es el limitante. Te pasa lo mismo que en el punto B. El cobre es el que va a identificar la cantidad de reactivo, ¿sí? Los 3 gramos, al ser el reactivo limitante, es el que se va a consumir totalmente. Entonces, cuanto 3 gramos se consuman de cobre, ¿cuántos gramos de carbonatos se han producido? ¿Sí? ¿Está? Sí, profe.
Rocío, ¿lo entendiste? Cecilia, Josué, Alan, Sí, profe. Sí, profe. bien. ¿Alguna otra duda? No, no, eso justamente también me sacó la duda, su explicación. Bien, Sí, pero yo estoy acá con Alejo, así que estábamos prestando atención a lo mismo. buenísimo. Bien, chicos, Profe, eso es ¿podría razonar. Sí, así voy practicando con la clase? ¿cómo? No te ¿Podría subir la clase esta así voy practicando con lo que explicó? A esta clase no la grabé. Perdón, no me di cuenta de eso. Ay, no la grabamos a esta clase. Es que como es consulta, son preguntas. La idea no era hacer una clase, sino responder preguntas. Pero No, yo la anoté lo que iba copiando. sí, chicos, yo quiero que ustedes identifiquen lo que el problema te da de datos. Datos es la reacción química, es el dato. La consigna es lo que me pide. Eso es lo que tienen que identificar. Tienen que distinguir las unidades en las que estamos trabajando. ¿En qué voy a expresar la cantidad de materia? ¿En moles? ¿En gramos? ¿En volumen? Porque podemos trabajar con volumen también. Si se trata de gases, podemos trabajar con volumen. Y cuando identifican eso, tienen que trabajar toda la ecuación en la misma unidad. ¿Sí? Fíjense que acá cuando hicimos el problema 8 estábamos hablando de moles y cuando hicimos el problema 9 estábamos hablando de gramos y hemos trabajado todo en gramo o todo en moles, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Josué, Cecilia, Rocío, No, profe, por mi parte no. Yo no, profe. bien. Bueno chicos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, profe. Que estén bien chicos. Hasta mañana. Ah, profe, Sí. yo le iba a consultar, no sé si le pusieron del departamento de alumnos, le dijeron la silla en que estaba. Me dijeron que vos no podés mañana porque trabajás. Claro, yo trabajo porque, bueno, justo estoy en la instancia de poder con los chicos y en esa instancia no te dejan faltar directamente, me avisaron. Por Bueno, eso ¿te mi idea parece? es por eso era mi idea si podía el viernes tomármelo, si no de forma virtual, o si no, bueno, si no se puede, bueno, no pasa nada, profe. No, yo te voy a tomar de forma virtual. No hay problema. Sí, los Dale, chicos te ¿y van cómo a, sería eso de los chicos forma te, virtual? claro, como la clase de hoy, los chicos te van a dar el link de la clase y nos vamos a conectar las dos, así como hoy, y ahí veré yo si te tomo oral o si te tomo escrito, ¿sí? ¿Vos rendís Dale, dale. los dos parciales o rendís el segundo? Yo tengo que rendir los dos. Bueno, yo te Por eso tomo el mi idea era, viernes. por eso mi idea era rendirlo escrito porque son los dos. No, no hay problema con eso. Vamos viendo, ¿sí? Dale, Vos profe. preparate y presentate el viernes y así virtual vemos si lo hacemos oral o escrito. Pero te doy esa posibilidad, digamos, porque entiendo las situaciones laborales. Dale, profe, gracias. Nos Bueno, vemos. bueno chicos, que estudien mucho para mañana. Hasta mañana.